Ahora de 15 grados 6 décimas, la humedad del 48%, no hay viento y el cielo está despejado. Bueno, continuamos con ustedes aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5, en esto que es Todas las Voces, y ya tenemos a nuestros invitados aquí en el estudio. Nos está acompañando Rubén Piastrellini, que es presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, el ingeniero Felipe Genovese, que es secretario de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional, Delegación San Rafael, y también el concejal Daniel Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, buen día a la audiencia. Bueno, la idea era convocarlos para hablar un poquito de todo esto que tiene que ver con el desarrollo en materia de conectividad aquí en el sur mendocino y concretamente en San Rafael, teniendo por supuesto en vista la proyección que tiene que tener esta ciudad para dentro de no sé, 40, 50 años o más, y ver de qué manera se tiene que ir encarando todo este proceso para lograr con sus objetivos. Bueno, tengo entendido, Daniel, que hace muy poquito presentaste un proyecto sobre este tema. Háblanos un poquito de eso. Sí, en realidad lo presenté el año pasado a través de las distintas inquietudes que habían en los sectores de la comunidad, como acá la Cámara de Comercio, el mismo Diario San Rafael y otras instituciones, la Universidad Tecnológica Nacional y otras organizaciones, donde estaba esta discusión o este tema del aeropuerto. Entonces, en una reunión con el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kirchner, me pidió que hiciera de nexo con la Universidad Tecnológica Nacional, la Cámara de Comercio, que ya venía trabajando hace mucho tiempo sobre este tema, y que hiciéramos una reunión para avanzar concretamente en el estudio de factibilidad del aeropuerto, si el que actualmente tiene posibilidades de ser mejorable para ser operativo para aeronaves de gran porte o no, y en una segunda fase ver la relocalización del aeropuerto. Uh-huh. Así que este martes a las 17 horas nos juntamos en la Universidad Tecnológica Nacional. Acá está Rubén Piastrellini, estaba Alejandro Flores, estaba Nacho Aldados de la específica de turismo, acá Felipe, el rector Pesano, el vicerrector Vilches, Hermes Chávez y estudiantes de ingeniería, y estuvo también el ministro Kirchner y por el Consejo Deliberante estaba el concejal Wigner y yo, y también estaba el diputado provincial Edgar Rodríguez. Uh-huh. Bueno, y ahí se acordó de que en la semana que viene aproximadamente se firmaría este convenio para que la UTN, inclusive si quiere incorporar otros profesionales externos a la UTN, lo podría hacer también, para hacer este estudio y determinar con precisión, bueno, qué es lo que necesita, dos aspectos. Uno con lo que tiene que ver con la infraestructura propiamente del aeropuerto, y otro también un estudio aerocomercial de cuánto es el flujo de pasajeros y de aquí a 20, 30 años, cómo se lo vendemos a la nación para uh-huh. que haga una inversión millonaria claro. en este lugar, ¿no? Porque todo tiene que tener una justificación, un respaldo. Una cosa, otros dicen otra, pero no hay un documento técnico donde alguien le ponga el gancho, se haga cargo y con una seriedad de alguna institución o su prestigio propio como consultor, como profesional, que diga esto es así, así. Eso no existe. Son todas cosas que afectan, ¿no es cierto? Indudablemente afectan por allí cuando los sanrafaelinos que viajan a Buenos Aires necesitan hacer alguna gestión que se podría hacer cómodamente en el día. Bueno, hoy ya no se puede hacer, este cambio de horario implica tener que pernoctar en Buenos Aires por lo menos una noche y bueno, genera estos contratiempos. ¿Cuál es la visión que tienen, Rubén?
Bueno, sí, tal cual, genera de nuevo, digamos, todo esto que se venía trabajando. De la red. Tuvimos una reunión. Esta comisión que se va a formar con la universidad, la Cámara de Comercio, la Municipalidad de San Rafael, y la UTN. Y bueno, como te decía Daniel, en un primer momento es poner claro sobre oscuro, sirve, exacto, no sirve, y el estos largo estudios, de la pista. Claro, los tiene que realizar teóricamente la Universidad Tecnológica Nacional. Vamos a hablar con el ingeniero Felipe Genovese, que nos brinde, digamos, por allí un poco una idea de los estudios técnicos que hay que hacer en este sentido. Sí, en realidad en la charla del martes, en la reunión del martes, se intercambiaron unos borradores de términos de referencia que habíamos elaborado desde la facultad y que ya tenía también una versión el ministro Kirchner, con estas visiones conjugadas, digamos, de ir evolucionando en los estudios para poder tomar definiciones y tener argumentos técnicos para justificar las inversiones. Exacto. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y en eso, bueno, tratándose de inversiones tan grandes, una de las cuestiones primordiales que hay que desarrollar es un diagnóstico de posibilidades y de necesidades a cubrir, pensando no en el corto plazo, sino en un mediano y largo plazo, de tal modo de tener los mejores resultados y los mejores argumentos para conseguir los fondos. Entonces, bueno, en principio nuestra facultad tiene especialistas en ingeniería civil, electromecánica e industrial, pero no tenemos, digamos, especialistas concretos sobre aviación civil. Claro.
Pero tenemos la ventaja de que la Universidad Tecnológica tiene muchas facultades en el país, y dentro de una de las facultades regionales, específicamente la Facultad Regional Delta, se estudia el tema de aviación. Y bueno, vamos a tratar de contactar a los especialistas de esa regional y de otras para poder desarrollar estos estudios. En principio, o los que hagan falta, digamos, que también pueden ser especialistas que no sean argentinos. La idea es justamente buscarle el argumento técnico a esa necesidad y evaluar, digamos, las distintas etapas de evolución que esto tenga. Sin duda, la conectividad para San Rafael es sumamente importante. El avanzar técnicamente en esto es el argumento que se necesita para que los decisores digan hay que poner plata. Claro. Y bueno, empezaremos a trabajar sobre ajustar lo que las licitaciones o contratos de consultoría se denominan términos de referencia. O sea, ¿qué es lo que hay que estudiar? Ponernos de acuerdo con la provincia en esto, es lo que quedamos el martes. En esto vamos a trabajar en los próximos días, ponernos de acuerdo en los términos de referencia y avanzar en estos estudios para justificar eso. En realidad, toda esta problemática del precio de los viajes, claro, que es totalmente diferenciado para San Rafael, perjudicándolo terriblemente, la posibilidad de tener no un vuelo, tener muchos más. En realidad, la conectividad hoy más en nuestro país, que tiene tantas distancias, nos separan 1000 kilómetros de la cabecera económica del país, claro, nos retrasa fundamentalmente no solamente para hacer negocios, sino para el turismo, para desarrollar nuevas cosas, para que la gente de Buenos Aires venga. Y vender San Rafael de esa manera a través del aeropuerto es una posibilidad concreta. Entonces, bueno, pensando en todas estas cuestiones es que los términos de referencia estarían, digamos, concluidos en un mes. Hemos quedado que ese sería el plazo, y a partir de ahí se firmaría un contrato, un convenio, como decía Rubén, entre el municipio de San Rafael, la Cámara de Comercio, el gobierno de la provincia y la universidad, para avanzar en esos estudios den argumento técnico. Así que bueno, estamos abocados en eso. ¿Y los costos de estos estudios los absorbería la universidad o tanto el gobierno provincial como el municipal tendrían que hacer un aporte para esto? Y yo creo que va a haber que hacer un aporte porque la universidad no tiene, digamos, fondos asignados. Tiene algunos fondos asignados para eso, pero muy pocos, y no van a poder cubrir estos estudios. Si bien en la reunión del martes, tanto el gobierno provincial como la Cámara de Comercio también se comprometieron a aportar. Resta hablar con el municipio, pero el municipio está en acuerdo en que estos estudios se realicen. Así que yo creo que los fondos no van a ser un problema para desarrollar estos estudios. Los comprometió el gobierno de la provincia, los fondos para el estudio. Bueno, uno se pregunta, y te consulto, Daniel, que has estado trabajando en esto, si hoy la localización que tiene el actual aeropuerto, digamos, puede llegar a tener una proyección ubicado ahí donde está, teniendo en cuenta que se ha rodeado ya de zona urbana prácticamente y está quedando casi en el centro de la ciudad. Entonces, de arranque uno ve eso y dice, epa, pero acá no sé si vamos a poder seguir trayendo aviones mucho más tiempo. Bueno, de eso se trata justamente el estudio, de determinar técnicamente, científicamente, académicamente, decir, bueno, esto tiene estas ventajas y tiene estas desventajas, tiene estas debilidades y tiene estas fortalezas. ¿Es posible o no es posible? Pero justamente que haya un estudio serio, con profunda rigurosidad técnica, para determinar, bueno, esto sirve o no sirve, porque si no nos estamos guiando con apreciaciones, con suposiciones, con información que no tiene el argumento técnico, como bien explicaba el ingeniero Genovese. Y esto es justamente lo que se está buscando, tener la precisión y decir, bueno,
o esto tiene una vida útil de 1 año, 2 años, 3 años, o en realidad puede durar 10 años más, claro. y para San Rafael le sirve o no le sirve. Justamente de eso se trata el estudio técnico, para que la universidad determine con mucho rigor técnico y científico si ese aeropuerto es viable o no es viable. Seguro. Rubén, la Cámara viene trabajando en esto desde hace mucho tiempo y viene estudiando alternativas de relocalización del aeropuerto. Comentanos un poquito de eso. Sí, un poco hemos acordado en esto en una primera etapa, es hacer los estudios si verdaderamente hay que hacer una pista nueva o no, es básicamente eso. Si la pista solo hay que hacerle cabecera y se puede, yo creo que el lugar que tiene, hay muchos aeropuertos en medio de ciudades, Paja Blanca y el mismo Aeroparque, o sea, acá para hablar de algunos, San Luis está en medio de la ciudad, el aeropuerto también, uno de ellos. No vemos como un obstáculo en un primer momento, pero sí no debemos de perder la vista del aeropuerto internacional a 20, a 30, a 50 años, más teniendo en cuenta que, y hablando de conectividad también, el Paso a las Leñas dentro de unos años va a ser una realidad. Ese es un tema clave. Entonces, que realmente eso sí habla de conectividad y es un paso que va a cambiar de cierta forma la matriz productiva del sur de la provincia, al tener un puerto ahí a 400 kilómetros que nos pone de cara a la salida del Pacífico. Exactamente. Entonces, me parece que no hay que perder de vista que hay que, si es que este aeropuerto sirve y se pueden hacer las modificaciones para que puedan aterrizar estos aviones de mayor porte y que lo que habría que ir haciendo un espacio de terreno, como decías vos, como un ejemplo de que hay lugares todavía disponibles, no hay que esperar de que la ciudad, para eso está ordenamiento territorial de la municipalidad, donde ya seguramente que va a haber un diseño hacia dónde va a crecer la ciudad, claro. Cómo, y creemos que ahora hay lugar para elegir, creemos nosotros que hay lugar para elegir, si es al oeste, si es estratégicamente, claro, en otro lugar, y entonces bueno, si tenemos, gracias a Dios, esa posibilidad, lo que habría que hacer al menos en esta primera etapa es la reserva de espacio para en un futuro poder empezar con el aeropuerto internacional que se merece la región. Así es. Te consulto, Felipe, porque hay hoy condicionamientos técnicos importantes, ¿no? Pues, obviamente para el tema del arribo de aviones de mayor porte y también para el desarrollo de un aeropuerto internacional ahí donde está localizado hoy el aeropuerto. Tengo entendido de que se necesita una extensión mayor de pista y... En realidad las pistas no se incrementan mucho, sí es posible que para aviones de gran porte se necesite mucha más distancia, la distancia no es mucho más. Sí hay una capacidad importante de capacidad de resistencia de la estructura de la pista. Uh-huh. En realidad nadie sabe cuál es la capacidad que tiene hoy la pista. Hay unos estudios, de acuerdo a lo que nos decían, nosotros no lo sabemos, pero lo que nos han comentado quienes están en el tema, que hay algunos estudios que dicen que la pista tiene más resistencia que la que teóricamente se le asigna, claro. Que es un tema de estudiar y verificar. Eso nos estaría dando una posibilidad mayor. Uh-huh. Pero yo creo que, digamos, en el marco en el cual nos encontramos, creo que tenemos que pensar en 2 etapas. En una primera etapa de lograr la capacidad de que nuestro aeropuerto tenga una aptitud suficiente como para poder acceder a estas nuevas máquinas que se está hablando y de ese modo lograr, en cierto modo, mayor frecuencia de vuelos. Digamos, el que venga más gente a San Rafael y que pueda viajar más gente de San Rafael
a los destinos que hoy podemos viajar, que en realidad es una de las grandes necesidades concretas que en el corto plazo y mediano San Rafael tiene. Y después pensar en la reserva de tener un aeropuerto internacional que permita también salir a otros destinos. Digamos que con el perfil turístico que San Rafael tiene, con la necesidad de avanzar en calidad de pasajeros de turismo, hay que pensar en que la gente pueda trasladarse en avión, y para eso necesitamos no solamente cambiar el horario, sino tener más vuelos y tener precios competitivos, de tal modo que en lugar de venir 100 pasajeros por día, vengan 400. Seguro. Y podamos también salir a Buenos Aires, donde también hay un nodo de distribución de vuelos aéreos importante desde San Rafael. Pero el lograr tener mayores frecuencias, tener más vuelos, tener más gente de Buenos Aires o de los lugares de las ciudades grandes, aledañas a Buenos Aires, Rosario y demás, que puedan acceder a nuestro desarrollo turístico, me parece que va a ser un cambio importante en el desarrollo turístico, porque el perfil turístico que vamos a tener va a ser distinto. Sin duda. Bueno, y todo esto, como todas estas grandes decisiones que hay que tomar en materia de infraestructura y desarrollo en las ciudades, tienen, digamos, una cuestión política de fondo muy grande. O sea, acá tiene que haber decisiones políticas. Eso claro, es la clave. ¿Vos crees, Daniel, sí, que tanto desde el gobierno provincial como desde el nacional hay realmente respaldo en este sentido, de que está la decisión de que avancemos en esto y que todo eso se concrete? Sí, es más, no solamente a través de lo que yo creo, en los hechos, en la práctica, el gobierno provincial tiene la firme decisión de que se avance en los estudios justamente para conseguir los fondos. Si hay algo que no solamente en el aeropuerto, en todos los órdenes, el ministro Kirchner hace hincapié, es que tengamos los proyectos ejecutivos para poder conseguir después el financiamiento. Yo siempre doy el ejemplo, es lo mismo que alguien que quiere construir una casa, no tiene ni el lote ni tiene el proyecto de la casa. Es decir, claro, es imposible que pueda pedir un crédito hipotecario, que pueda conseguir los fondos prestados. Es imposible. Entonces, a veces se habla de las ideas, que están buenas y bienvenidas sean, pero las ideas hay que plasmarlas en estudios con rigurosidad técnica y también sacar los costos, porque estas son inversiones millonarias, no estamos hablando ni de 5, ni 10, ni 100 millones de pesos, estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, creo que en esto el gobierno provincial ha tomado la firme decisión de inclusive solventar estos estudios técnicos de la UTN y después acompañar el pedido en la Nación, pero con solvencia técnica. Y de ahí, bueno, obviamente que ahí después habrá que hacer todo el lobby en el buen sentido en Buenos Aires para conseguir el financiamiento y que lo incluyan en el presupuesto 2019. Por eso un poco que la premura de este tema de los estudios. Pero está la decisión política de hacerlo, por eso es que se avanzó concretamente y estuvo buena esa reunión el martes, porque todos los actores, que como la Cámara, como la UTN, la Municipalidad se la va a invitar a la próxima reunión, que todos también tienen la firme convicción y el deseo que eso se realice, expusieran las distintas situaciones o los distintos estudios, las distintas versiones que ellos tenían con respecto al aeropuerto y tratar de unificar y todos juntos pelear para que San Rafael tenga el aeropuerto que todos anhelamos, queremos y merecemos. Muy bien. Rubén, no sé si quieres agregar algo más. Un poco en el mismo sentido, recordaría de cuando estuvo cerrado el aeropuerto de Mendoza por remodelación. Exactamente. Que derivaron 3 vuelos a San Rafael. Esas butacas se ocuparon casi todas con gente que venía a San Rafael. Fue muy poco el traslado de gente que el destino era Mendoza. Eso nosotros tenemos todos esos antecedentes, lo vamos a sumar y ya es demostrar de que San Rafael tiene capacidad para más vuelos, y inclusive el vuelo que venía de Rosario los fines de semana largos venía con un 80% de ocupación
y solo 7 u 8 personas iban a Mendoza, el resto quedaba acá. O sea que San Rafael tiene... Estamos hablando de vuelos que tienen una capacidad como de 100 pasajeros, ¿no? Sí, por supuesto. Y tienen razón, porque habían puesto colectivos, los colectivos que iban a Mendoza para llevarlos al aeropuerto iban vacíos, porque es verdad lo que dice, si iban a veces con 4 o 5 pasajeros, nada más, todos se quedaban acá. Los primeros días mandaron varios colectivos pensando que iban a después mandaban combi. Sí. Y a lo último... en un auto, en un remis. Un taxi. Después lo último fue una combi que venía, o sea, realmente San Rafael tiene necesidad de un aeropuerto, tiene necesidad de más vuelos, está el tema de la low cost, que hay una que puede operar el aeropuerto de San Rafael, tienen también aviones de gran porte, así que hoy, si es que la pista, esperemos los estudios, a ver qué dice realmente, pero es otra alternativa que hay. Lo que estamos también hablando con Aerolíneas Argentinas, que el concepto de conectividad para ellos es tener un vuelo diario, y entonces ellos tienen como concepto, San Rafael tiene conectividad porque tiene un vuelo diario. Nosotros a eso le estamos agregando que no es solo el vuelo, sino es el precio y el horario. Seguro. Cuando hemos tenido horarios tentadores, los vuelos se han llenado. Bueno, ahora también se llena porque no queda otro, o sea, claro. no hay otra. Pero la cantidad de sanrafaelinos que van a la mañana, a las 5, a las 6 de la mañana para tomar el vuelo en Mendoza es muchísimo. Seguro. Felipe, ¿algo más para agregar en el final? No, nada, creo que lo bueno de todo esto es el que las instituciones de San Rafael se pongan de acuerdo para trabajar en objetivos concretos. Exacto. Esto no es la primera vez que pasa, ya ha sucedido con el Paso Las Leñas, ha sucedido con varios proyectos emblemáticos para San Rafael, y creo que es una posibilidad importante el articular para potenciar las necesidades. Y bueno, estar a disposición la universidad para brindar los argumentos técnicos, como ya hemos trabajado en conjunto con la Cámara en varios proyectos, y avanzar en esto que es tan importante para San Rafael. Muy bien, quiero agradecerles la participación, han sido muy, muy amables en acercarse y compartir este rato con nosotros. No va a faltar oportunidad, por supuesto, para seguir hablando de esto. Seguramente. Nosotros también agradecemos al diario porque... es una forma también, el diario siempre ha estado peleando junto a las instituciones y a todo por un aeropuerto, por más vuelos, por la conectividad y bueno, realmente darle visibilidad al tema de la forma que se le da, así que bueno, también muy agradecidos con... Bueno, muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de semana. Gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. En 91.5, las noticias conviven con vos.